Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie sobre el tema La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, con las explicaciones de la presente obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina. Recibimos una visión hasta ahora desconocida del origen y formación de la creación pura de 7 dimensiones, de la creación de la existencia puramente espiritual, así como del acontecimiento de la caída, de cómo algunos seres espirituales se apartaron de Dios, el amor y la unidad universal. Para resumirlo brevemente, los seres de la caída querían la disolución de la creación divina para fundar un reino según sus propias ideas. Para ello se llevaron consigo un volumen de energía creadora, un puñado de éter de luz para ocasionar la disolución de todas las formas divinas. Su plan ha fracasado. La caída que convierte el principio divino une y sé en separa, ata y domina, condujo a lo largo de periodos de tiempo inimaginablemente largos a la materia densa y, por último, al proceso que dio lugar a la aparición y desarrollo del ser humano. Nuestro anterior programa sobre el éter de luz infinito e inagotable, la sustancia primaria de la que toma y da forma el eterno, el que no tiene fin, el Dios primario, lo concluimos con algunas frases que nos podrían servir como introducción para el capítulo de hoy. Recordemos: usted, todos nosotros nos movemos simbólicamente hablando en el poderoso océano del éter de luz eterno e inagotable, del Dios eterno, de la inteligencia eterna, de la fuerza creadora, a quien nosotros, por ser sus hijos e hijas, podemos llamar Padre. Cuando ustedes oyen hablar de la historia de la Tierra, pensemos en la obra de la que Dios toma y crea. En un puñado de éter de luz está contenido todo en todo. La humanidad de todas las generaciones ha desaprovechado las oportunidades. La energía de la caída está en gran medida agotada. Solo queda una opción: regresar al uno universal. Estimados amigos, ahora vamos a continuar leyendo de nuestro libro base del programa algunas explicaciones científicas bajo el título La creación de la Tierra según los conocimientos científicos actuales. Los conocimientos de la Tierra están sujetos a constantes cambios y ampliaciones. La ciencia actual está sin duda muy lejos de poder descifrar todas las correlaciones del universo material. Esto vale también para los conocimientos acerca de la formación de la Tierra. Sin embargo, la ciencia en los últimos años y décadas ha obtenido muchos nuevos reconocimientos que, a pesar de toda cautela respecto a la solidez de cada afirmación en particular, contienen, sin embargo, muchos detalles que describen una evolución desde el llamado Gran Estallido hasta la actualidad, los cuales de forma lejana recuerdan a la verdad sobre la existencia eterna y el surgimiento de los mundos puramente espirituales descritos en el libro que es la base de nuestro programa. Como hemos escuchado, el universo material, a diferencia del universo de sustancia pura y también del universo de sustancia parcialmente pura, consta de la energía más condensada y degradada. Todo lo que sucede en el universo material está por ese motivo atado a las 3 dimensiones. Por eso, toda clase de manifestaciones y procesos no son directamente comparables con los procesos que tienen lugar en la existencia eterna, que es de 7 dimensiones. A pesar de ello, se puede reconocer que, de forma parecida allí, también en el universo material tiene lugar una evolución en ciclos y ritmos desde los primeros orígenes hacia las formas cada vez más complejas y diferenciadas. Desde el primer comienzo de la materia, a través de la formación de astros, hasta llegar a todas las formas de vida, desde los minerales, pasando por las plantas y animales, hasta llegar al ser humano.
Una y otra vez descubrirán ustedes paralelismos y tal vez llegarán a la conclusión de que el plan de construcción del universo material, tal y como se formó según las ideas de la caída de los seres renegados, no es otra cosa que un débil reflejo del plan de creación de la inteligencia eterna, Dios, en la existencia eterna. En el mundo tridimensional poco ha quedado de la belleza y de la perfección de la creación eterna, que sea aún mantenida por el resto del puñado del éter de luz que se llevaron consigo los seres renegados. Un científico explica desde el punto de vista de la ciencia cómo en este ámbito de las tres dimensiones surgió la Tierra. Comencemos por los llamados tiempos primitivos y escuchemos qué reconocimiento científico se tiene a este respecto. Diese Erklärungen können Sie in dem Buch zur Sendung nachlesen. Estas explicaciones también las pueden leer en el libro en el que se basa esta serie. La historia de la Tierra se divide en 4 grandes eras geológicas: el Precámbrico, Das Erdaltertum, el Paleozoico, das Erdmittelalter el Mesozoico und die y el Cenozoico. Die einzelnen Zeitepochen Los geólogos además dividen estas eras en más subdivisiones. Hace aproximadamente 4.600 millones de años surgió nuestro sistema solar, incluida la Tierra, a partir de una nube de gas y de polvo en contracción. Aproximadamente 10 millones de años después surgió también la Luna. Se conjetura que ésta surgió de los escombros de una colisión del protoplaneta Theia contra la Tierra. En un espacio de entre 3.800 y 4.100 millones de años hubo frecuentes impactos de meteoritos en la Tierra y en la Luna. De modo que solo hace 3.800 millones de años se pudo formar una corteza de tierra permanente, que primeramente era delgada. Los gases que emanaban de la Tierra formaban una atmósfera muy densa que en gran medida constaba de vapor de agua y dióxido de carbono. Por la condensación del vapor de agua se formaron los océanos. La era arcaica de la Tierra es también el período denominado Precámbrico, que abarca el período comprendido entre el origen de la Tierra hasta hace 545 millones de años. La fase más temprana abarca, por tanto, un extensísimo periodo de tiempo, aproximadamente 4/5 partes de toda la historia geológica de la Tierra. En la Tierra hay aún complejos rocosos de más de 3.000 millones de años. Tales complejos de rocas se pueden constatar en todos los continentes. Se denominan escudos y forman en cada caso los núcleos continentales más arcaicos, alrededor de los cuales se sedimentaron todos los macizos montañosos más recientes. En los albores de la Tierra, la tectónica de placas era aún más intensa que en la actualidad, es decir, que se produjo un intenso desplazamiento y deriva de las placas geológicas, por lo que surgieron numerosos macizos montañosos que también desaparecieron. Curiosamente, la disposición de continentes y océanos en la historia geológica cambia cada 200 o 300 millones de años. Ya aquí se pueden apreciar algunos paralelismos. En las explicaciones dadas hasta ahora sobre la unidad universal, la palabra del Espíritu Creador universal, hemos escuchado que en la existencia puramente espiritual, el desarrollo de la vida comienza en el reino mineral, y en la Tierra primero había macizos montañosos, continentes y placas geológicas, pero aún no se habla de ninguna otra forma de vida. ¿Qué dice la ciencia sobre el posterior desarrollo de la vida en la Tierra?
Actualmente se tiene la certeza de que hace aproximadamente 3.500 millones de años vivían en la Tierra las llamadas cianobacterias. Actualmente existen hasta 3.500 millones de antiguas estructuras fungiformes, llamadas estromatolitos, y que fueron formadas por las mencionadas bacterias. En la atmósfera terrestre de aquel tiempo aún no había oxígeno. Las cianobacterias inventaron la fotosíntesis y con ayuda de la luz solar podían construir sustancias orgánicas a partir de agua y de dióxido de carbono. Las primeras bacterias aún no constaban de núcleo celular. La sustancia hereditaria, el ADN, estaba libre dentro del interior de la célula. Aún no había estructuras internas complejas, las llamadas organelas. Al menos durante 1.000 millones de años solo existían en la Tierra estas células unicelulares relativamente sencillas, exentas de núcleo celular. Ellas formaban, por decirlo de algún modo, la vanguardia de la vida. En conjunto, los organismos monocelulares fueron durante 3.000 millones de años los únicos seres vivos de la Tierra. Los organismos multicelulares solo existen desde hace 800.000 o 900.000 millones de años. En el transcurso de millones de años se produjo una paulatina concentración de oxígeno en la atmósfera. Muchos organismos monocelulares no podían aprovechar el oxígeno, sino que para sus células este era un veneno. Se puede hablar de una catástrofe del oxígeno. Algunos organismos monocelulares lograron adaptarse al oxígeno y aprovecharlo para obtener energía a partir de él. Las células más antiguas conocidas tienen aproximadamente 1.800 millones de años. En la era geológica paleozoica también se produjeron intensas glaciaciones durante las cuales la Tierra fue totalmente cubierta por hielo. Refiriéndose a esto se suele hablar de la Tierra bola de nieve. Hace aproximadamente 580 millones de años se produjo al parecer una estabilización del clima. Hacia el final de la era geológica del Paleozoico aparecieron en la Tierra seres vivos peculiares que, como se sabe por los hallazgos fósiles, tenían aspecto de pequeños colchones de aire o como de hojas de helecho. Estos arcaicos organismos tuvieron que haber alcanzado un gran desarrollo porque no tenían enemigos naturales que los devoraran. En la transición a la edad antigua de la Tierra surgieron extrañas formas animales, que los geólogos califican como animales extraños. Estas formas animales tienen un cierto parecido con los artrópodos y tenían un aspecto amenazador, presentando, por ejemplo, bocas aserradas, 5 ojos en la cabeza o tenazas móviles dispuestas en mangos. Hasta aquí una breve exposición científica sobre la era geológica más antigua. En los programas anteriores hablamos de ciclos durante los cuales se produjo la degradación de las formas de vida de sustancia más fina hasta convertirse en materia densa. ¿Hay paralelismos desde el punto de vista de la ciencia? El estado actual de la ciencia, por lo que respecta al posterior desarrollo de la Tierra, es el siguiente. La edad paleozoica, en base al desarrollo de los organismos, se divide en 6 épocas o sistemas que recibieron nombres propios: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbónico y Pérmico. En el Cámbrico, que abarca desde el año 545 al 495 millones, es decir, a comienzos del Paleozoico, se produjo una súbita explosión de formas de vida en la Tierra. En geología, la expresión de pronto tranquilamente significa un lapso de tiempo de entre 5 a 10 millones de años. Los fósiles más importantes o conocidos del Cámbrico son los trilobites, que poblaron la Tierra durante muchos millones de años. La vida, por de pronto, solo era existente en el mar. Solo en el período del Silúrico, que abarca desde el año 443 al 417 millones, se produjo la conquista de la tierra firme.
Las plantas del silúrico aún tenían pequeñas hojas, con aspecto como de pugas. En comparación con las plantas actuales se veían algo desnudas, por lo que también son llamadas plantas de semilla desnuda o gimnospermas. En esta época surgieron por primera vez peces con mandíbulas. Además, se han encontrado también fósiles de animales muy parecidos a los cangrejos, que podían alcanzar hasta 2 metros de longitud, siendo así los artrópodos más grandes que han vivido jamás en la Tierra. En el período devónico, que abarca desde el año 417 al 358 millones, de la respiración branquial, poco a poco se fue desarrollando la respiración pulmonar en los seres terrestres vertebrados. Por eso surgieron en el devónico los primeros anfibios que podían vivir tanto en agua como en tierra. En los mares de aquel tiempo también vivían ya auténticos peces, algunos de los cuales tenían un aspecto parecido a los peces actuales llamados rayas. Por las explicaciones de Gabriele sabemos que el acontecimiento de la caída, es decir, cuando algunos seres espirituales se alejaron de Dios y el consiguiente surgimiento del mundo de sustancia material condensada, fue acompañado por grandes turbulencias. ¿Hay en la ciencia actual reconocimientos que indican este tipo de turbulencias? En efecto, también en el origen y formación de las formas de vida en la Tierra hay ciertas situaciones extremas y grandes movimientos, es decir, turbulencias. Voy a seguir leyendo del libro este capítulo de exposiciones científicas. Aquí leo. Hacia el final del Devónico se produjo una extinción en masa, posiblemente por el enfriamiento del clima. Al Devónico le siguió el Carbónico, que abarca desde el año 358 al 296 millones, la era del carbón de piedra. En aquel tiempo en la Tierra hacía bastante calor y se produjo un exuberante crecimiento vegetal. Los anfibios crecieron adquiriendo en algunos casos dimensiones gigantescas de hasta 5 metros de largo y había libélulas gigantes de hasta 60 centímetros de amplitud de ala. El último periodo del Paleozoico es el llamado Pérmico, que abarca desde el año 296 al 251 millones. En esta época proliferaron grandes equisetos o colas de caballo y coníferas, dado que el clima en general se volvió más seco. En el Pérmico surgieron importantes yacimientos de sal que, por ejemplo, en el norte de Alemania están aún en explotación. En el Pérmico surgieron por primera vez determinadas especies de saurios que contaban con grandes velas en la espalda. Al final del Pérmico se produjo la mayor extinción masiva de especies de toda la historia de la Tierra, por la que perecieron entre el 75 y el 90% de todas las especies de animales. La era mesozoica comenzó aproximadamente hace 250 millones de años y para los seres vivos, después de la peor extinción en masa de todos los tiempos, supuso una especie de nuevo comienzo. El conjunto de la masa terrestre en aquella época era un único supercontinente que conocemos con el nombre de Pangea. Las diferentes especies de animales terrestres pudieron por ello extenderse prácticamente por todo el continente, lo que se puede reconocer claramente en los hallazgos de fósiles de este periodo. El clima era en su mayor parte cálido y seco. En el Triásico surgieron los primeros mamíferos, seguramente pequeños animalitos con forma de musarañas. También las tortugas y los cocodrilos tienen su origen en esta época. En la Tierra surgieron nuevas formas de saurios. En el Triásico inferior, los dinosaurios se habían extendido con éxito, desplazando a otras formas de animales. Los dinosaurios en conjunto dominaron los continentes durante 150 millones de años. Las aves forman actualmente la única línea de desarrollo directa de los dinosaurios y desde el punto de vista de la evolución biológica están estrechamente emparentados con los cocodrilos.
Se puede, por tanto, decir que las especies de animales en el transcurso posterior de la evolución hubo grandes transformaciones. La pregunta es, ¿qué se sabe sobre el desarrollo del mundo vegetal que está estrechamente relacionado con el mundo animal? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? También el mundo vegetal estaba en constante transformación. En la presente exposición científica podemos leer lo siguiente. En el mundo vegetal se desarrollaron incrementadamente las plantas de semilla. Hacia el final de este periodo surgieron los primeros antecesores de las plantas florales. En muchas zonas del gran continente Pangea se formaron mares poco profundos, por lo que actualmente en las rocas calizas de conchas se pueden encontrar muchos fósiles. La segunda época de la edad mesozoica es el Jurásico. En el período Jurásico se produjo un desmembramiento del continente Pangea. En el período Jurásico y en el siguiente período, el Cretácico, los dinosaurios vivieron su apogeo, aunque los mayores dinosaurios surgieran en el Jurásico inferior. Además, en el Jurásico inferior aparecieron los pájaros más antiguos. En el mundo vegetal del Jurásico estaban muy extendidas las especies vegetales de semilla desnuda, como las coníferas, árboles de ginkgo y helechos de palma. Los amonites alcanzaron en el período Jurásico su mayor variedad de especies, puesto que había numerosos mares de poca profundidad. Esta clase de amonites se encuentran actualmente con mucha frecuencia como fósiles en rocas calizas. El período Cretácico comenzó hace 145 millones de años y duró hasta hace 80 millones de años. Finalizó con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. En el Cretácico ya se llegó a una clara división de los continentes y la Tierra comenzó a adoptar la división en continentes como los conocemos en la actualidad. El nivel del mar del Cretácico era mucho más elevado que el actual, de modo que los mares de poca profundidad inundaron grandes partes de los continentes. El nivel del mar podría haber sido 200 metros más elevado que el actual. Con el desarrollo de las plantas florales también proliferaron los insectos. El período Cretácico fue el apogeo de los dinosaurios. Los mamíferos tenían aún un papel secundario. Los mamíferos se subdividieron en dos grandes líneas de desarrollo: los marsupiales y los mamíferos de placenta. En Australia y América del Sur se desarrollaron los marsupiales, como los canguros, los koalas, los possums, o sea, una gran variedad. Cuando se habla del origen de la Tierra, suele surgir la pregunta de cuándo y, sobre todo, por qué se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué se puede decir desde el punto de vista de la ciencia? El actual nivel de conocimientos es el siguiente que leo de las exposiciones del libro. El período Cretácico y con él la edad mesozoica acabaron hace 65 millones de años con una gran extinción en masa. Esto significó el fin para los dinosaurios que vivían en la Tierra desde hacía 150 millones de años. También la mayoría de los seres vivos en los mares murieron por esta catástrofe, que se atribuye al impacto de un asteroide, que supuestamente tenía un diámetro de aproximadamente 10 kilómetros. La energía liberada en este impacto tuvo que ser totalmente gigantesca y se intuye que era entre 10.000 y 100.000 veces más intensa que la energía global de todas las armas atómicas existentes. Nos estamos refiriendo naturalmente a las armas atómicas actuales, porque en aquel entonces aún no existían. Sin embargo, esto no se puede calcular con toda exactitud. Durante mucho tiempo la Tierra estuvo cubierta por ceniza volcánica y polvo. En la Tierra reinaban la oscuridad y el frío, y la fotosíntesis de las plantas decayó en gran medida. Sin embargo, la vida en la Tierra no se extinguió por completo, porque en ese caso no habría habido seres humanos ni tampoco naturaleza hoy en día. Bien, ¿cómo se recuperó la Tierra con su fauna y flora de esta catástrofe?
Naturalmente es muy sorprendente también para los científicos ver cómo la vida después de un inciso de tal envergadura se pudo recuperar y seguir desarrollando. Actualmente este inciso marca el tercer período de la historia geológica, el Neoceno, la llamada Edad Terciaria, que comenzó aproximadamente hace 65 millones de años y finalizó hace 2,6 millones de años. En el Terciario los continentes se desplazaron casi hasta ocupar la posición actual. El clima primero era tropical cálido, pero luego enfrió en la segunda mitad del Terciario, dando paso a una glaciación. En el Terciario irrumpió el apogeo de los mamíferos, que se subdividieron en numerosas ramificaciones. La especie humana surgió hace 2,5 millones de años. Antes de ello, hubieron de existir seres parecidos a los humanos, los homínidos. Las opiniones científicas en este punto varían constantemente. A la edad terciaria le siguió el cuaternario o edad cuaternaria, la edad de la glaciación y del ser humano. El comienzo del cuaternario se data en hace 2,6 millones de años. El nivel del mar en el apogeo de la última glaciación se encontraba 120 metros por debajo del nivel actual. Los inviernos en Europa debían de ser muy fríos y heladores, dado que la corriente del Golfo casi llegó a detenerse. En el cuaternario vivían muchas especies de mamíferos muy grandes, lo que se denomina la megafauna. Por ejemplo, los mamuts, canguros gigantes, camellos gigantes, grandes lirones y grandes armadillos. Muchas de estas grandes especies, sin embargo, se extinguieron con el comienzo de un período de clima templado, de modo que de los grandes mamíferos gigantes hoy solo viven los elefantes, los rinocerontes y los hipopótamos. Las primeras variedades de la especie Homo debieron de haber vivido en el África Oriental hace aproximadamente 2 millones de años. Desde el 200.000 al 130.000 vivieron los neandertales. El llamado hombre moderno, el Homo sapiens, existe desde hace 100.000 años. Hasta aquí algunas explicaciones científicas sobre el origen y formación de la Tierra. Seguro que a más de uno le habrá llamado la atención que los minerales, las plantas y también los animales estaban en la Tierra antes que el ser humano. Esto nos puede dar que pensar a los seres humanos. Queridos amigos, nuestro tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador universal, nos lleva más y más a la consciencia de que todos los seres vivos y todas las formas de vida creadas por el Eterno forman parte de la comunidad universal de Dios, la unidad universal cósmica, la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Si quieren ustedes seguir profundizando más en estas ideas, les invitamos muy cordialmente a que vuelvan a conectar con nosotros en el próximo programa, a un llamamiento al une y sé, la verdadera vida en ustedes, en todos nosotros. Nos despedimos por hoy de todos ustedes con un cordial saludo. Auf Wiedersehen.